¿Qué onda, gente de YouTube? Si anda buscando una buena sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales, los invito a que miren el video completo, ya que te estaré enseñando a cómo mejorar tu sensibilidad en los dispositivos iPhone y generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Recuerden muy bien que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son mejoras y optimizaciones mediante archivos DNS y archivos puntuación. Por ende, este método es totalmente disimulado, 100% anti-ban y es para cuentas principales. Lo único que ustedes deben saber es levantar perfectamente la mira y todos los tiros irán a la cabeza. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que active la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguna actualización o mejora de estos archivos totalmente gratuitos. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me sigue motivando a traerles más archivos mejorados para generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. También te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones y archivos DNS mejorados. Por último, te invito a que compartas este video con algún amigo conocido, así llegamos a más gente y crecemos como comunidad. Sin más nada que decirles, empecemos con el video. Bueno, gente, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a lo que sería el comentario fijado, que ahí le estaré dejando como siempre los links totalmente directos para que ustedes descarguen lo que sería el archivo puntuación y el archivo DNS. Como siempre les dejo dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram, el cual ustedes solamente ingresan a ese grupo, ahí encontrarán los archivos subidos, los presionan, le dan en compartir y le dan en guardar en archivos. Este paso lo tienen que hacer con cada uno de los archivos que se encontrarán en el grupo de Telegram. Y aquí recuerden muy bien guardar los archivos en lo que sería el apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación de los archivos no tienen ningún problema o error para la instalación. Bueno, como segundo método de descarga les voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente ingresan al link, le dan en el botón azul de descargar y aquí le dan en descargar de nuevo. Una vez hecho eso, se dirigen a lo que sería la aplicación de archivos y descargas y ahí tienen que buscar un archivo .zip como este. A este archivo lo mantenemos presionado, le damos en transferir y lo movemos a lo que sería el apartado de iPhone. Así también a la hora de la instalación no tienen ningún error. Una vez hecho eso, ahora sí presionamos el archivo, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los archivos que utilizaremos en este video, tanto el certificado, el DNS y el archivo puntuación. Lo primero que vamos a hacer es instalar lo que sería el certificado. Para eso lo presionamos, le damos en cerrar. Ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones, entramos a general, entramos a VPN y aquí tendría que salir el certificado. En este caso sería este para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar. Aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Como un consejo, recuerden muy bien que aquí no deben tener otros DNS activos. Si ustedes tienen otros DNS anteriores o de otros creadores, los invito a que los eliminen, así no tengan ninguna incompatibilidad de red a la hora de la instalación de estos DNS. Este paso es sumamente importante. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es instalar lo que sería el DNS. Lo presionamos, le damos en cerrar, nos dirigimos de nuevo a configuraciones y aquí tendría que aparecer el DNS para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, ponemos la contraseña y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el DNS y el certificado ya estaría instalado.
Aquí como recomendación es que ustedes vayan probando cualquiera de los 5 servidores que tiene este DNS, ya que a algunos les puede funcionar mejor y otros no tanto. En mi caso, yo me quedo con el servidor número 5. Ese me funciona a la perfección, pero ustedes pueden ir probando cada 2 o 3 partidas, ir cambiando lo que serían los DNS de los servidores. Bueno, una vez dicho eso, lo siguiente que vamos a hacer es añadir lo que sería el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a accesibilidad, entramos en VoiceOver, entramos en verbosidad y por último entramos en puntuación. Aquí si ustedes tienen algún archivo puntuación anterior o de otro creador, solamente lo eliminan y instalamos el nuevo. Le damos en importar y aquí buscamos la carpeta que descomprimimos y seleccionamos el archivo puntuación. En este caso sería este. Aquí esperamos a que cargue. Esto suele tardar un poco ya que el archivo es bastante pesado. Si por algunas casualidades tienes el iPhone 7, 8 o el iPhone X y lo que sería configuraciones se te cierra, lo único que debes hacer es volver a ingresar a lo que sería puntuación e instalarlo de nuevo. Una vez ya instalado lo que sería el archivo puntuación, ingresamos donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Luego de eso regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Aquí entramos en la opción de actividades y aquí tendríamos que eliminar alguna actividad anterior si es que ustedes tienen alguna actividad, obviamente. En mi caso la tengo, así que la elimino. Luego de eso le doy en agregar actividad. En este apartado lo ponemos todo al máximo. Donde dice puntuación, seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Donde dice estilo de tecleo, lo ponemos en táctil directa. Donde dice estilo de navegación, lo colocamos en sencillo. Luego de eso deslizamos hacia abajo. Donde dice apps, aquí seleccionamos lo que sería la aplicación del Free Fire. Luego de eso, donde dice contexto, seleccionamos la opción de código fuente. Y bueno, gente, una vez hecho eso, ya estaría totalmente activado lo que sería el archivo puntuación y también los DNS con el certificado. Lo siguiente que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo, así toda la configuración se active y quede totalmente actualizada. Bueno, una vez ya reiniciado el dispositivo, ingresamos a lo que sería el Free Fire. Una vez dentro del juego, yo les paso a mostrar la sensibilidad interna que tengo y también el botón de disparo. Bueno, como un consejo que yo les doy es que prueben con la calidad de juego en estándar o suave. Tan solo si ustedes tienen algún iPhone de gama alta, lo jueguen en ultra. Pero yo la estuve probando en lo que sería la calidad estándar y literalmente doy todos los tiros a la cabeza. Como último consejo es que ustedes prueben esta sensibilidad en lo que sería entrenamiento y ahí practiquen el levantamiento de la mira, ya que recuerden muy bien que este método no es un apuntado automático, no es un aimbot ni nada por el estilo, solamente son ajustes, mejoras y optimizaciones para generar mayor frecuencia de FPS y para tener una precisión mejor a los disparos a la cabeza. Obviamente tienen que saber levantar perfectamente la mira. Y como ven, gente, yo doy todos los tiros a la cabeza, obviamente levantando correctamente la mira, y por eso este DNS me funciona a la perfección. Sin más nada que decirle, gente, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado, espero dejen su apoyo, su comentario positivo y su hermoso me gusta. Nos vemos hasta la próxima.